Hola a todos, estamos aquí tomándonos un excelente café, los mejores cafés del mundo. Estamos con Juan Camilo Cantor, un súper emprendedor, porque el video de hoy es sobre emprendimiento. Estamos en Guatapé, en Antioquia, en una de las mejores tiendas de café de todo el país. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero como el de hoy es prosperidad económica. Vamos. Bueno, entonces vamos a arrancar hablando sobre qué es la viña y quién es Juan Camilo Cantor. Hola Juancho, bienvenido a este canal. Hola Brian, muchas gracias por invitarme. Bueno, estamos acá en La Viña. La Viña en realidad es un emprendimiento familiar. Inició hace más o menos 10 años con mi mamá Dora Matiz y su esposo José Miguel. Ellos empezaron acá en el municipio. Han pasado por diferentes locaciones. En este momento estamos acá ubicados en todo el corazón de Guatapé, en la plazoleta del Zócalo. Para los que han venido, estamos ubicados donde están las sombrillas. De pronto algunos no han venido pero tienen ganas de venir. Es un lugar emblemático y mágico, entonces pues aprovecho para invitarlos a todos. Estamos en un balcón que es demasiado lindo para que se pegan la pasadita por acá por Guatapé en esta temporada de vacaciones o en el 2023, que sea uno de los destinos que ustedes quieran visitar. Entonces bienvenidos todos y tomar un muy buen café, claro que sí. Súper. Muy bien Juan Camilo, entonces cuéntanos un poquito quién está detrás de este excelente proyecto de esta tienda de café aquí en La Viña, en Guatapé. Bueno, como te decía, pues esto inició como un emprendimiento familiar de mi mamá y su esposo. En este momento los que estamos frente al negocio somos mi esposa y yo. Ahora que tenemos una niña de 2 años, es un negocio igualmente familiar. Llevamos al frente del negocio casi 5 años. Tenemos el apoyo todavía, pues, de alguna manera de mi mamá y el esposo y también de mis suegros. Y además de eso tenemos un equipo de colaboradores. En este momento somos en total 6 personas que pues, nos encargamos de toda la parte de preparación de bebidas, de repostería, de atención a la mesa, barismo, para poder dar un muy buen servicio de alta calidad y de alto impacto en la zona. Súper Juan. Según tengo entendido, ustedes tienen una profesión, o sea, ustedes no salen como de esta zona inicialmente, sino que realmente tienen su carrera. Háblanos un poquito sobre esto y cómo pasaste de ser, de tener una profesión como tal, a ahora tener un emprendimiento. Bueno, sí, mi esposa en realidad es administradora de empresas, entonces se puede decir que de alguna manera ella está ejerciendo en este momento su profesión. Yo en realidad soy licenciado en educación física y ejercí un muy buen tiempo. Todavía hago algunas cositas acá que tienen que ver con el deporte, pero pues la verdad es que siempre hemos sido muy dados al emprendimiento y hemos tenido diferentes negocios personales y también como pareja. Y de alguna manera pues nosotros fuimos a estudiar de hecho a seguir como nuestra profesión en el extranjero. Tuvimos la oportunidad de hacer, mi esposa una especialización, yo una maestría en Argentina. Y pues cuando volvimos a Colombia se nos dio la oportunidad de como gerenciar este negocio, este emprendimiento y pues la verdad como que nos atrapó, como que nos sedujo y hemos ido formándonos como haciendo profesión de alguna manera también en todo el tema de pronto de los alimentos y del café. Nos hemos capacitado y pues como que es una nueva profesión en realidad, no es que hayamos dejado una y tomado un nuevo camino y la hayamos dejado, sino que es una nueva como profesión, yo lo veo de esa manera. Súper bueno. Bueno, ya que estamos aquí en La Viña, en Guatapé, cuéntanos un poquito sobre cuáles son los productos que están manejando ustedes en este momento, cuál es la línea de servicios y qué más tienen ustedes para ofrecer aquí en La Viña, en Guatapé. Sí, Ryan, pues nosotros tenemos diferentes líneas de producto. Estamos muy enfocados en las preparaciones a base de café calientes, frías y con licor, pero también tenemos una línea que son productos comercializables como lo son libras de café en grano y molido, principalmente café de acá de Antioquia. Tenemos también otros productos como son chocolates, galletas, la parte de tortas y reposterías que complementa muy bien todas las bebidas. Y además tenemos una línea de desayunos que ofrecemos por las mañanas, generalmente, comidas. Y en la noche coctelería, tenemos pues algunos eventos ocasionalmente donde pues eso como que nos complementa. Vale, justamente háblame de esos eventos porque entiendo que La Viña es una de las entidades, una de las, aquí, de los negocios que está generando una serie de innovaciones justamente para atraer tanto extranjeros como locales para aprender cosas diferentes. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, primero tenemos eventos acá de música en vivo, que son espacios como abiertos a toda la comunidad, donde
vienen artistas locales, artistas que van de pronto itinerando por diferentes zonas de alto impacto y de alto turismo, y algunos artistas locales que lo hacemos eventualmente en las noches. Música en vivo, la gente de Guatapé viene, nos visita, se toma un cafecito, una cervecita, un coctelito y la pasa bien. Y otro espacio, otro evento que hacemos periódicamente, todos los miércoles, lo hacíamos este año, es un intercambio de idiomas o language exchange, donde los extranjeros vienen a practicar español y la gente local viene y practica inglés con native speakers. Acá viene incluso gente que está estudiando inglés en el municipio, entonces es un espacio muy grato, que además lo conectamos con una clase gratis de salsa. Muchos extranjeros vienen a Colombia y dicen, uy, Colombia, sabor, salsa, bailecito. Entonces está el espacio para que ellos puedan aprovechar y puedan practicar con dos profesores que están ahí dispuestos a enseñarles. Súper bueno. Juan Camilo, una de las cosas que más sufren los emprendedores son los fracasos, ¿sí? Y esa palabra a muchas personas no les gusta, la odian, pero yo siempre he pensado que el fracaso hace parte de cualquier emprendimiento. Cuéntanos un poquito sobre tu historia. ¿Has fracasado en algún emprendimiento antes? ¿Cómo les ha ido en este aspecto? Pues la verdad, yo creo que fracaso, no lo veo como un fracaso que hayamos tenido. Sí hemos tenido tuvimos una experiencia afuera y una acá, como de alguna manera no tan positiva. Cuando estuvimos en Argentina tuvimos un negocio que era una casa de fiestas, el cual pues manejábamos, administrábamos, trabajábamos con él pues casi que de lleno. Lo tuvimos durante un año, nosotros lo compramos y lo trabajamos durante un año más o menos. Ya al final estábamos muy saturados, también de pronto por la situación del país, de allá donde estábamos en ese momento, de pronto porque extrañábamos también Colombia, entonces era una mezcla como de sentimientos y sensaciones que ya no queríamos seguir adelante. Estábamos pensando en cómo tirar todo por la borda y afortunadamente tuvimos una oportunidad de vender el negocio, donde al final pues no fue que ganáramos, pero tampoco perdimos, entonces fue una experiencia como, de alguna manera un aprendizaje, lo veo más así que como un fracaso. Y acá en Colombia pues algo que no es un misterio para nadie, hace 2 años tuvimos el tema de la pandemia, en ese momento nosotros estábamos muy bien posicionados en el municipio, teníamos 3 tiendas diferentes y nos tocó reducirnos a una sola muy pequeñita, donde pues de alguna manera nos vimos de 100 a 0 en un mes. Como que estábamos hoy súper bien, una proyección muy buena para ese 2020 y al final pues quedamos en nada, pero fue un aprendizaje y para rever muchas cosas y empezar otra vez y ahí vamos en ascenso de nuevo, siento yo. Súper bueno. Ahora entiendo que ustedes han estado participando en diferentes proyectos para emprendedores, algo que aquí en Colombia de pronto las personas que hasta ahora están viendo este video y quieren empezar a emprender, hay muchas alternativas también que ciertos gobiernos, ciertas alcaldías están promoviendo. Coméntanos un poquito sobre cómo funcionan estos planes de emprendimiento y justamente ustedes también cómo han participado y entiendo que ya han sido otorgados con algunos de estos premios. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pues Brian, pues aquí en todo Colombia hay diferentes programas de Capital Semilla, en Medellín hay Capital Semilla, acá en Antioquia hay Antójate de Antioquia. Y pues nosotros nos hemos presentado de hecho a Antójate un par de veces, no hemos ganado, hemos pasado diferentes fases del proyecto, hemos participado con el SENA en diferentes también programas y uno en el que nos presentamos y primero no ganamos, que es Fondo Emprender. Antes de la pandemia nos presentamos, es un proceso muy riguroso de planeación, de programación, de formulación de todo el proyecto y todo tu negocio de alguna manera. Después de la pandemia hubo una convocatoria que fue solo para Guatapé, nos presentamos y a esa sí pues fuimos favorecidos. Esos son capitales semilla que te ayudan como a fortalecer toda tu parte empresarial. El de Fondo Emprende con el SENA además te obliga de alguna manera a ser muy riguroso en toda la parte como de estructura financiera de tu negocio, de costos, de materias primas, porque además una de las obligaciones con fondo es que tienes que convertirte en persona jurídica. Entonces ya pues nosotros estamos en una etapa de puesta en marcha, ya llevamos 8 meses trabajando, pues es una gran oportunidad para las pequeñas empresas que todavía son persona natural y que quieren dar ese salto, que se sienten ya como que tienen que ir un poquito más allá, porque de alguna manera como que te exige y te acompañan durante un año donde tú estás aprendiendo, para que después de alguna manera puedas seguir con tu negocio en un nivel superior. Súper, qué bueno. Entonces, para aquellas personas que quieren emprender, busquen en sus zonas, en sus regiones o con el SENA diferentes oportunidades para que puedan empezar sus proyectos de emprendimiento.
Bueno, Juan Camilo, entiendo que ustedes obviamente son profesionales, tienen su licenciatura en educación física en tu caso y Norma es administradora de empresas. Pero cuando uno empieza a emprender, se empieza a dar cuenta que necesita otras formaciones, otras capacitaciones, empezar a tomar muchos entrenamientos específicos sobre sus temas. ¿Ustedes cómo se han formado para montar hoy en día, en mi concepto, el mejor café, la mejor tienda de café de todo Guatapé? Bueno, Brian, nosotros desde que llegamos nos dimos cuenta que esta pues era una oportunidad para nosotros, entonces como que nos comprometimos mucho pues, con esto. Empezamos haciendo un curso de preparación de bebidas a base de café. Nosotros pues no éramos como tan fans del café, es la realidad, en este momento pues es nuestra vida. Eso lo complementamos con toda la parte como de emprendimientos. Empezamos a trabajar con el SENA, que se llama Escuela de Emprendimiento, que son diferentes sesiones como de capacitación. También nos metimos a un tema que se llama fortalecimiento empresarial, son todos programas del SENA, con los que hemos trabajado y ellos la verdad que nos han acompañado mucho en todo este proceso. También realicé un curso de preparación de alimentos, soy auxiliar de cocina, es una carrera que dura más o menos 1 año y medio, que ya es un poquito más extensa. Hemos hecho cursos de repostería, de coctelería, todos cursos cortos que ayudan a complementar muy bien todo este tema del emprendimiento, porque pues definitivamente si uno no se capacita, de alguna manera se queda como atrás. Muy bien, entonces tenemos muchas alternativas, hay diferentes formas, miren que hay diferentes programas para que ustedes puedan empezar y aprender y poder emprender, pero fundamental, siempre fórmate, es fundamental que conozcas sobre lo que quieres empezar a emprender. Bueno, Juan Camilo, este canal es sobre educación financiera, finanzas personales, y uno de los grandes retos que tienen las personas es poder dividir sus finanzas personales de las finanzas de sus emprendimientos. ¿Cómo les ha ido a ustedes con esto? Bueno, al inicio la verdad, Brian, fue más bien complicadito porque pues no teníamos mucha claridad sobre esto. Como que nos entraba el dinero de la empresa y con eso cumplíamos con todos los gastos de la empresa, pagábamos nóminas, y al final como que no nos dábamos cuenta que era lo que quedaba del negocio, ¿sí? Eso fue como varios meses que estuvimos así. Nosotros no nos pagábamos un sueldo, entonces a veces como que no veíamos por dónde se nos iba la plata. Cuando empezamos los temas de fortalecimiento empresarial con el SENA, empezaron como a hacernos mucho énfasis en que la parte financiera es muy importante, lo de los costos, los insumos, muchos temas que uno muchas veces como que en los negocios que son así, que pequeñitas empresas como que uno no le pone mucha atención, pero en realidad son fundamentales para el crecimiento. Así empezamos a separar, empezamos a pagarnos un sueldo. También digamos el tema de los descansos, no nos dábamos un descanso, entonces hubo un tiempo en que dijimos no, ya, somos un trabajador más del negocio, por más de que somos los dueños tenemos que descansar un día, como todo. Luego de esto, bueno, vino la pandemia, después empezamos otra vez a reactivarnos y ahora este año tuvimos un crecimiento muy grande porque pues al ser persona jurídica, no sé si lo tienes claro, pero ya toca asumir un montón de compromisos. Muchísimos. A nivel tributario con la DIAN, es obligatorio tener un contador, entonces eso también nos obliga a ser mucho más organizados. El contador te lleva todo mucho más ordenado, entonces es más fácil ver cómo va todo lo del negocio de una manera muy objetiva y lo personal pues ya se va llevando de una manera más sencilla porque no se mezclan las cosas. Sí, sí a mí pues personalmente sí me cuesta un poquito mis finanzas personales, o sea, es mucho más fácil llevarlas de la empresa porque pues a veces no miro bien en qué se gasta la plata, trato de ser muy ahorrado, los hábitos de ahorro trato de llevarlos muy bien, te sigo en tu canal y he visto pues diferentes tips que vamos adoptando en nuestra familia, porque pues la verdad que pues no queremos que este emprendimiento sea como solamente temporal, sino que sea como un proyecto de vida y de alguna manera pues la clave del éxito yo siento es llevar un muy buen orden en el tema de las finanzas. Muy bien, Juancho, claramente. Ahora háblanos un poquito sobre dónde te pueden encontrar a ti en redes sociales y explícales un poquito para las personas que no conocen Guatapé cómo pueden llegar aquí al mejor punto de café de todo Guatapé. Bueno, pues estamos en Facebook como Café La Viña. Por Google también puedes poner Café La Viña Guatapé y ahí aparecemos y te indica incluso dónde estamos ubicados. En Instagram estamos como Café-La Vina con N en el Instagram. Los que no han venido a Guatapé nunca, pues es muy sencillo, está el parque principal y atrás del parque principal está la plazoleta del Zócalo, que los que ya han venido seguramente han pasado por acá. Es un lugar mágico y emblemático, eventualmente hay eventos acá abajo en la plazoleta.
Estamos prácticamente que en el corazón de Guatapé, donde están las sombrillas de colores, entonces es un punto imperdible. Acá hay varios emprendimientos de café, el nuestro está ubicado en un balconcito muy llamativo, se llama La Viña, entonces es la única viña que hay en Guatapé. Están súper bienvenidos y súper invitados, y muchas gracias a ti por habernos visitado el día de hoy acá, por tenernos en cuenta, por elegirnos. Bueno, Juan Camilo, creo que es importante entonces incentivar a las personas que están viendo este video, que me siguen en este canal, sobre emprendimiento. ¿Qué recomendación le darías a aquellas personas que hasta ahora quieren arrancar o que tienen alguna idea en su mente y dicen, a mí me gustaría de pronto montar algún emprendimiento? Tú que ya has arrancado, que has sufrido obviamente con diferentes sube y bajas, que has podido participar en el Fondo Emprender, que es uno de los puntos, a veces yo considero de los más difíciles, realmente no todo el mundo entra en el Fondo Emprender. ¿Qué recomendación le darías a aquellos emprendedores que hoy en día están viendo este video y que quieren arrancar? Sí, Brian, definitivamente yo creo que el secreto está en proyectarse, en visualizar las cosas que tú quieres. Si quieres emprender, hay que animarse, hay que lanzarse, hay que empezar, ¿sí? Si te apasiona algo, hay que capacitarse. O sea, si ves que eso es lo que tú quieres hacer, hay que estudiar, hay que actualizarse. De pronto, cuando uno ya es profesional, uno como que se relaja y dice, no, yo ya sé eso. No, hay que estar todo el tiempo actualizándose. El apalancamiento, si no tienen recursos, es fundamental. Hay diferentes formas de apalancarse. Una son los capitales semilla, como Fondo Emprendedor, Capital Semilla, Antójate. Hay diferentes programas locales en diferentes departamentos, en diferentes municipios, ciudades. Entonces, estar como buscando diferentes ayudas que te pueden de alguna manera subsidiar en esos inicios. Generalmente los capitales semillas son para proyectos nuevos. Entonces, nada, que busquen, que se capaciten, que se proyecten, que de pronto si alguien les dijo que no se puede, que no le crean a esas personas, sino que más bien busquen más personas que hayan emprendido, que seguramente los van a impulsar, de pronto los van a ayudar con algún consejo. Entonces, definitivamente Colombia es un país de gente echada para adelante, de emprendedores. Entonces, nada, que sigan así. El día de hoy hemos aprendido sobre emprendimiento en una de las mejores tiendas de café de todo Guatapé, de toda Antioquia, un café espectacular que aquí Juan Camilo nos compartió el día de hoy. Juan Camilo tiene su emprendimiento aquí en Guatapé, en La Viña. Por eso quiero agradecerte, Juan Camilo, por este espacio, por este tiempo, e invitar a todas las personas que están viendo este video para que vengan aquí a La Viña, se tomen una foto aquí espectacular con este Mapamundi, para que aquellos extranjeros también que están viendo este video, todo esto está aquí subtitulado en diferentes idiomas, entonces van a poder ver este video y van a poder visitar aquí La Viña. Tiene una vista espectacular. Voy a mostrar algunas imágenes al final para que se antojen todos de venir aquí a La Viña. Está muy bueno, y el café ni les cuento. A mí que me encanta el café, realmente, que he tenido la posibilidad de probar en diferentes partes del mundo, definitivamente me quedo con el de La Viña aquí en Guatapé. Las últimas palabras, invitaciones, Juan Camilo, para que las personas te visiten aquí en Guatapé. No, muchas gracias, Brian, por la visita primero. De verdad que yo estoy muy feliz de haber tenido la oportunidad de participar en tu canal, y nada, que vengan, que se animen, que acá estamos para atenderlos a todos y a todas, y que vengan de cualquier lugar del mundo. Ojalá que puedan ver este video por allá en donde menos nos imaginamos, y las personas digan, hey, fui a La Viña porque los vi en un video de Brian. Muchas gracias a ti, Brian. Súper bueno, muchísimas gracias. Y todos recuerden que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos, y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como el video de hoy, es prosperidad económica. Nos vemos con mucho más contenido.